Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos 100, otros 60, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. Acabamos de escuchar la primera lectura tomada del libro del Éxodo, donde el pueblo de Israel comienza a lamentarse porque ciertamente estaban pasando dificultades, momentos muy difíciles. El pueblo había sido liberado, ya no era un pueblo esclavo, era un pueblo libre, pero el pueblo valoraba mucho más la comida que su propia libertad. Ojalá nos hubiésemos quedado ahí, porque ahí teníamos nuestros buenos platos de guisos, de lentejas y cebollas, y aquí nos estamos muriendo de hambre. Hoy día sucede lo mismo. Hoy día se sacrifican los valores por el lucro, por el rating. No nos importa. Hoy día sucede esas mismas murmuraciones. ¿Cuántas veces hemos visto cosas tan deshonestas y desagradables en la televisión sencillamente por el rating? No le importa la moralidad del programa, sino que tenga audiencia, que venda, el factor de lucro económico. Igual sucede con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no valoraba su libertad. Era un pueblo libre, un pueblo que Dios lo había rescatado de la esclavitud a la libertad. Sin embargo, Dios, a pesar de esa situación de ingratitud, Dios se muestra siempre generoso con el hombre. Le muestra y le da de comer el maná, el pan bajado del cielo, una comida que sustenta el cuerpo, que será prefiguración de aquella comida que sustentará el alma, que nos nutrirá y que nosotros la saboreamos en cada Eucaristía que celebramos. Solamente la respuesta para tener esa prioridad en la vida nuestra está en Cristo. Solamente podamos dar una respuesta dentro de la dimensión de cómo nosotros acogemos la palabra de Dios, como nos dice el día de hoy en el Evangelio. ¿Cómo está ese corazón dispuesto a acoger la palabra de Dios? Y para ello nos recuerda Santo Domingo de Guzmán y nos decía, hay que hablar con Dios y hablar de Dios. Esa es la dimensión para acoger la palabra de Dios en el corazón nuestro. Hablar con Dios para hablar de Dios. Hoy día sencillamente hablamos de Dios. Y cuando hablamos solamente de Dios,
El lenguaje es fofo, vacío, superficial, porque todo el mundo habla de Dios. Hay muchos escritos que hablan de Dios, tanto buenos como también cosas un poco extrañas, porque hablan de Dios. Pero cuando hablamos con Dios, ese hablar de Dios se hace creíble en la vida nuestra. Es decir, ese hábito que usas, ese detente, esa medalla de San Benito, ese rosario, ya no solamente estará de adorno en el cuello, sino será un signo de rezarlo, de meditarlo, como antes de la Eucaristía hemos visto esta oración tan bella del rosario, las jaculatorias y todo lo bello que tiene la vida de piedad cristiana. Y todo eso nace de ese hablar con Dios. ¿Para qué? Para que ese lenguaje no sea necio. Dios no quiere que su palabra caiga en terreno baldío, entre zarzas, entre los agobios y preocupaciones de la vida, que los tenemos, por supuesto que sí, tú y yo. Pero se hace mucho más llevadero cuando nos disponemos nuestro corazón y entonces esas dificultades, esos momentos difíciles, esa enfermedad, ese dolor, esa crisis que nos agobia tanto, pues tendrán una respuesta en Cristo, quien es nuestra fortaleza. Y como nos dice San Pablo, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo Jesús? Ni la espada, ni la muerte, ni el abismo, nadie nos puede separar de Cristo Jesús. Cristo que vive en nosotros. Para esa experiencia, queridos hermanos, qué bueno es que nosotros participemos de la Eucaristía, porque hablamos con Él. No hablamos solamente de Él, hablamos con Él. Se trata de ese encuentro personal con Dios, tan importante y tan elemental en la vida cristiana, hablar de Dios para hablar con Dios. A veces, absurdamente, trastocamos un poco lo que es Dios esencialmente y lo hacemos un Dios muy manoseado, un Dios que sencillamente puede caer en un discurso sociológico, asistencialista, benéfico, pero cuando hablamos con Dios nace de comunicar al pobre, de comunicar al enfermo, desde la gracia, desde el amor de Dios. No sencillamente nos quedamos en la murmuración y en el problema, como los israelitas, ¿no? Del Éxodo, sino de esa experiencia de fe, de la esperanza que Dios ha sembrado en el corazón tuyo y mío. Desde ahí nace ese contacto, ese encuentro con Dios y ese comunicar, como decía Santo Tomás de Aquino, contemplata listradere, contemplar y transmitir lo contemplado, porque ya no son palabras vacías, son de esa experiencia, de ese encuentro personal que tenemos con Dios. Y a veces puede ser chocante porque quizás esa palabra no sea bien recibida, pero tu vida cristiana, tu fe, tu compromiso es intacto. Y vendrán pruebas difíciles, pero estará intacto ese amor de Dios que nadie te mueva de esa experiencia de haber acogido esa palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.